Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. En este espacio tan singular, una visita, lo considero así, ojalá ustedes también, de excepción. No es habitual ni es fácil, y ustedes lo saben, estar cara a cara con un hombre culto, preparado y que ha tenido una vida, desde luego, fuera de lo normal, y me van a entender, porque el oficio de exorcista todavía sigue siendo algo tan desconocido, tan lejano, tan lleno de leyenda y, ojo, tan lleno de verdad. Sigue habiendo personas, y en este programa hemos tenido varios ejemplos, que se enfrentan al mal, y no solo al mal como concepto o idea lejana, sino quizás se enfrentan en este siglo XXI al demonio, al diablo, a Satanás. Vamos a preguntárselo a él y que nos cuente, y vamos a aprender de su mundo. Juan José Gallego es el exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona, y es un honor tenerle aquí. Juan José, bienvenido. Y yo también muy contento de estar con vosotros. Porque usted es un hombre absolutamente sencillo, natural, cuenta las cosas de una forma... He tenido el placer de entrevistarle para la radio, y quizá por eso sorprende más, ¿no? Fuera de dramatismos y como un oficio que a los demás nos deja impresionadísimos. Pero creo que usted, al principio, Juan José, también tuvo ese miedo absolutamente humano, ¿no? Pues tuve mucho miedo, porque el señor cardenal, el que estaba antes de yo, de mí, de exorcista, pues se marchaba, lo destinaban a otro sitio. Y allí él me dice, ¿y tú no aceptarías esto? Yo creo que fue el Espíritu Santo el que me inspiró. Dije que sí. Y cuando llegué a casa, digo, ¿pero qué he hecho yo? Miraba para atrás ya por la noche, que estaba paseando a la terraza, y veía demonios por todas partes. ¿Cuál fue su último exorcismo? ¿Cuándo ocurrió, Juan José? Pues mira, esta mañana recibí una llamada de un muchacho de Valencia en el tren, cuando venía en el tren, que fue un caso de esos, quizá el caso más difícil que yo he tenido. Y cuando vino, vi una cosa aquello impresionante. Estaba sentado, ahí no ando determinado, como si le hubieran pegado un empujón, cayó él y la silla, que yo me quedé asustado, digo, ¿qué puede pasar aquí? Una cosa que yo era, una cosa esta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que hablan de fuerza... Y este muchacho, pues, digo, ven, que vamos a hacer el exorcismo. Absolutamente nada. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo estás? Bien, no hay ningún problema. Y sigue, lo que pasa que, claro, esta gente llevaba muchos años con esto. Eso crea ciertos hábitos, claro, hasta que sales, porque eso sí. Y hoy me llamó, muy asustado, viniendo en el tren. Dice, empiezo a sentirme mal. Digo, no dejes la oración y todo lo que te aconsejé, ¿eh? Esto hay que tirar para adelante. Y bueno, no lo sé. La noche la llamaré otra vez. Y este era un caso de esos, un muchacho, pues, de 32 años. Juan José, le hacía esa pregunta porque puede parecer contradictorio, siglo XXI, tecnología, ordenadores, mundo absolutamente mecanicista, y usted sigue combatiendo al diablo y a personas que acuden al Obispado de Barcelona, y se está incrementando el número de personas que creen tener el demonio dentro del cuerpo. Yo creo que sí. Yo te diría, por mi experiencia, que sí. Yo estoy recibiendo gente porque hay muchísimas diócesis que no tienen exorcista, o que no saben que existe exorcista, o que no quieren, o no sé qué es. Y yo estoy recibiendo gente no solamente de toda la Cataluña, que en Cataluña oficialmente, yo creo que no digo ninguna mentira, pero creo que el único que está funcionando y que tiene esto soy yo. Y cuando usted habla directamente, y además ritual romano de por medio, con la entidad, con lo que sea, con el mal, cada uno que lo interprete, llegan a pasar cosas. Juan José, se ha hablado mucho de esto, y otros exorcistas me lo han contado, nos deja perplejo. Por ejemplo, lo de la xenoglosia o hablar en otros idiomas. ¿Usted lo ha vivido? Lo he vivido. Lo he vivido. Había un caso, el primero que tuve, de que yo creo que era una lengua. Yo sé bastantes lenguas, pero yo no veía nada que esto. Y estuvo, cuando entraba en trance, más o menos, hablaba. Y entonces digo, o vamos a hacer esto. Fuimos al día siguiente, el otro exorcismo, a grabar. Ese día no habló. O sea que... Usted quería registrar, como en la película del exorcista, Sí. quería registrar las voces, por si Pero acaso. no habló aquel día.
Y tengo un caso que creo que lo contamos allá, de un muchacho de, diríamos, pues, de unos 20 y tantos años, que había allí cosas, venían sus padres, y entonces él, en un momento determinado, cuando estoy yo en el punto más álgido, dice, con una voz cavernosa, que es otro de los puntos también que no sabes qué voz es él, pero no es él. Te mando y te ordeno que no reces más Padres Nuestros. Y yo me quedé un poco esto. Y le digo a su madre, pero ¿qué va? Si no ha estudiado nunca y si estamos unos problemas con el grandes, ¿qué vas a ver latín? Ni mucho menos nada. Lo habéis dicho en latín. En latín, perfecto. Además, sabes que en latín son los casos y concordaban los casos. Yo ahí sí que podía, doy fe de ello, porque concordaban totalmente los casos. Claro, eso te deja un poco... Que una persona, no voy a decir analfabeta, pero iletrada, que no sabe latín, además, y le habla a usted en latín. Sí, señor. Fue esa frase completa. Te mando y te ordeno que no vuelvas a rezar más Padre Nuestro. ¿Y en alguna ocasión, en pleno exorcismo, a pesar de su fe, padre, ha sentido un poco el miedo, yo no sé si ante las transfiguraciones, ante los fenómenos que estaba viviendo? Mira, yo te diría que al principio sí que lo tuve. Pero en este momento, el otro día, una señora, estábamos con el exorcismo, había sido un caso muy raro porque había aparecido fuego en casa, empezó a arder primero por las piernas, la cama donde estaba allí, vinieron allí corriendo su yerno y su mujer, su hijo y su mujer. Y luego empezó a medio de la cama y luego al final de esto. Y aquello era un caso, venía con todo el pelo chamuscado. Pues esta, cuando empezamos el exorcismo, la nuera, que era americana, pues estaba yo haciendo el exorcismo y ella con una voz que te quedabas... Ahí no me impresionó, pero que te quedabas... ¡Cállate, cura! ¡Cállate, cura! Pero a grito pelado. Yo, oye, sin inmutarme, yo seguí con el ritual, tira que te va, pero a gritos pelados. Y había ido a ver al cura, al párroco de la parroquia de él, y le tomó tal miedo que me llamó a mí y dice, tengo aquí un caso muy raro, ¿tú quieres recibirlo? Yo sí, mándalo. Y luego, pero fíjate que esto es importante, porque creo que nos ayuda mucho, yo antes de hacer el exorcismo, lo que me preguntabas antes, yo tengo una sesión, 2, 3 o 4, los que haga falta, para ver quién es esta persona, qué es lo que siente, dónde empezó todo. Y yo hasta que no tengo ciertos indicios, la certeza total no la tengo nunca. Yo esto lo digo y lo digo con toda eso que algunos dicen que no, es que no la tengo. Porque hoy día hay ciertas enfermedades que tienen síntomas muy parecidos. Ahora, cuando yo veo una serie de yo qué sé, pues una aversión total a todo lo sagrado, unas fuerzas extraordinarias que tal y cual... Porque hay luego otra cosa que también antes era frecuente, y yo eso no lo he hecho nunca. Preguntarle al demonio cómo se llama y tal. Yo no lo hago porque el demonio es el padre de la mentira. Y el demonio lo que quiere es llevarte por su camino. Y es Pero se traza diálogo en ocasiones con lo que parece que, no, aunque uno no lo quiera, padre. Yo no lo he tenido nunca. No lo he tenido además por principio. Pero porque lo he evitado, ¿no? Lo he evitado, sí. Y luego, pues sí, hay unos síntomas, a veces síntomas raros de ellos que tú, pues yo qué sé, adivinas que hay algo. Adivinas. Padre, creo que hay una cosa que es fundamental, y es que muchas de las personas que ahora están llegando hasta usted, muchas vienen por una incursión, por ejemplo, en el mundo del espiritismo, de la Ouija. ¿Eso está pasando ahora mismo? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Son casos especialmente difíciles? No, son casos como los demás. Lo que pasa es que el origen viene de ahí. Gente que se ha puesto a jugar, vamos a invocar los espíritus. El otro día me decía una persona, dice, no, si yo no, yo juego de un colegio y juego con... Digo, pues no enredes, porque a lo mejor no pasa nada, pero puede pasar. Y si te das cuenta en la película El Exorcista, la nena aquella que sale está jugando con la Ouija. Podríamos contar, padre, y sé que es complicado, pero puede ser muy interesante, a grandes rasgos, ¿en qué consiste un exorcismo? ¿Qué hace usted? Bueno, Estas cosas que estaba contando ahora mismo. Bueno, pues mira, lo primero de todo, yo tengo que asesorarme, tener indicios más o menos creíbles o eso, de que aquella persona tiene influencia, porque la posesión es muy rara, se da muy pocos casos, pero la influencia demoníaca la tiene muchísima gente. Y entonces yo, una vez que tengo esto, lo primero que hago
Digo, ¿quieres que te haga el exorcismo? Sí, sí, vengo a eso, padre. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces lo primero es una oración de protección a mí y a los que están allí conmigo. Y normalmente lo que se suele... Y después de esa, ¿cómo se llama?, de la protección que tú te haces a ti mismo, viene lo que llamamos la bendición del agua bendita, que es una bendición especial. Después de la bendición especial vienes ahí, le imponen las manos, y yo aquí tengo mucho cuidado porque a veces le cojo las manos. Y luego viene eso, después de eso viene el momento en donde se lee un evangelio, un salmo, y luego viene una cosa que es muy importante, es las renuncias a Satanás que se hace el vigilia de Pascua. Yo se las hago. Renuncias a Satanás, a sus pompas, a sus vanidades, tal. Y luego crees en Dios, cree en Jesucristo, tal, sí. Y sí, bien. Y después de eso viene lo que llamamos dos oraciones, que es la oración deprecativa, pidiéndole a Dios que le libere y que le ayude. Y luego viene diríamos que ahí es donde ahí tienes que tener una fe muy grande. Le mandas al demonio, en nombre de la fe de la Iglesia y de la oración de la Iglesia, que deje a esa persona en paz y que se vaya. Se ha hablado mucho de las sectas satánicas, muchas personas le han quitado hierro, leyendas, y sin embargo creo que por sus estudios y por lo que está viendo, las sectas satánicas hoy en día en España, Barcelona, están operando... Y en todo el litoral mediterráneo, ¿eh? Yo una vez en Valencia dije, yo vivía antes en Valencia, que era la zona más infestada de toda España. No sé si es por la cosa de más relación con Europa, no lo sé, porque a mí lo que me preocupa ahora mucho, y hay mucha gente de casos de América, vienen casos rarísimos, de América del Sur, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, casos rarísimos. ¿Por qué rarísimos? Son distintos además te vienen ahí con la magia negra, con cosas ahí, una serie de sectas, una serie de cosas ahí. Y luego hay muchos en estos casos que la evangelización fue muy profunda, pero ha quedado por ahí mucha cosa de magia. Idolatrías antiguas. Mucho. Y una cosa, padre, que me parece muy interesante. Alguna vez me ha comentado una escena que nos puede parecer increíble, pero que ocurre en su día a día cotidiano, vamos a decirlo, en esta pelea, ¿no? En la iglesia, apartar los bancos, poner la colchoneta y casi en un toma y daga con la entidad, con lo que sea, observar, como usted comentaba antes, porque hay algunos que tienen una fuerza, personas que no es lógico ni normal la fuerza que emplean con el físico que tienen, por ejemplo. Y usted lo ha vivido y el exorcismo se produce delante del Cristo en la iglesia. Esa escena que me parece de película, me gustaría que lo contase porque es realidad. Usted la ha vivido muchas veces, ¿no? Claro que lo he vivido. Yo suelo llevar, cuando veo que son personas que ya las conozco, porque como vienen varias veces, si tienen reacciones, lo primero que hago los llevo a la capilla. La iglesia está al lado de la iglesia, una capilla pequeña, está allí el Santísimo delante. Y yo también tengo otra cosa, cuando no lo hago en la iglesia, yo tengo el Santísimo en un piscis allí y se lo doy a la persona para que lo sostenga. Y ahí dice, me quema, me molesta. Pero una voz cavernosa que incluso te impacta. Y luego no digamos, cuando empiezas a hacer el exorcismo y empieza a blasfemar aquel hombre con una fuerza y con una virulencia, y personas piadosas. O sea, aparentemente, porque el que está poseído solamente es cuando no actúa siempre, porque hay personas educadísimas que están teniendo funciones en la sociedad. Claro, ahí tienes que andar con un cuidado enorme porque yo tengo catedráticos, yo tengo incluso algún médico que viene allá. Influido, digamos, por... Viene allá que le haga el exorcismo. Claro, tienes que andar con un cuidado. Personas con bagaje científico, me está hablando. Sí, incluso. Totalmente. Y la pregunta que le hago es, ¿y qué hacemos, o qué hace el hombre de la calle, el ser humano, para que esto le ocurra? ¿Por qué uno puede acabar en las redes de esa entidad? Esto es un misterio que te conté el caso de aquel muchacho que dice que tenía poderes y le ponía a su abuela las manos y su abuela parece que mejoraba. Y un día su abuela le riñó y a partir de aquel día no le puso las manos, su abuela se murió. Y entonces dice, ¿qué hiciste tú? Dice, yo, renegar de Dios y decir que no quería saber nada más con él. Y claro, cuando no tienes a Dios, tienes el otro. Dice, y este hombre ha estado, yo creo que poseído todos estos años.
porque además era un caso que estaba con su mujer allá, sentado en un banco y pegaba unos saltos del banco de 4 y 5 metros, una cosa terrible. Y ahí fue yo donde me di cuenta de que normalmente el que está ahí es porque se lo ha pedido, o porque ahí está muy discutido eso, si uno puede hacer daño. Yo creo que sí puede hacer daño uno a otro con los poderes del demonio. ¿El diablo podría llegar, por su experiencia, Juan José, a hacer tanto daño, a matar a una persona? No. Si no es con permisión de Dios, no. Juan José, por desgracia no tenemos mucho más tiempo, porque creo que de alguna forma en esta amplia entrevista lo que estamos es conociendo cosas que habitualmente no se conocen por las películas norteamericanas, se conocen por los libros y no en el día a día con nuestra gente y en pleno siglo XXI, ¿no? Y creo que es el gran documento. Lo que está pasando hoy no solo se puede exorcizar, lo que hemos visto en las películas, por ejemplo, en los libros, una persona, sino que se puede llegar a exorcizar un lugar. ¿Sí? Hemos visto algunas escenas lo he hecho. ¿Es el mismo procedimiento? Sí, pones un poco las mismas fórmulas, pero en lugar de decir esta persona, dices esta casa, esta habitación, etcétera. Yo lo he hecho. ¿Cuántos exorcismos, no sé si se puede calcular eso, el padre ha realizado? Pues no lo sé. Yo no sé si dije el otro día unos 300, no lo sé, pero algunos repetitivos, ¿eh? O sea, hay gente que viene y vienen y vienen, pero hay una cosa interesante. Normalmente el que viene vuelve. Es decir, o sea, no es que uno venga y ya... No, el que va y viene, vuelve. Pues es la historia del padre Juan José Gallego, exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona. 300 exorcismos, siglo XXI, y las personas que siguen acudiendo en busca de ayuda. Seguramente cada espectador tendrá su opinión sobre qué genera estos fenómenos tan extraordinarios, tan extraños, y que nos ha contado, repito, con esa naturalidad, ese aplomo, esa rotundidad, nuestro invitado de excepción. Nos ha permitido entrar en un mundo que no es película, que no es leyenda, que es verdad, que está ocurriendo. Ahora ustedes opinen. Yo solo puedo agradecerle esa confianza, esa sinceridad y simplemente el apunte que queda aquí para cientos de miles de amigos de que esta pelea sigue. Y yo solo puedo decirle que seguro que muchas personas están muy agradecidas de su labor. Yo le agradezco que haya estado aquí con nosotros en Cuarto Milenio. Y yo a vosotros, porque creo que estas cosas, el otro día un compañero dice, cuando el padre Gallego sale por ahí, dice, quieres que la gente se dé cuenta de que esto es una realidad, que está ahí, que no es un misterio, no, es una realidad que está ahí, y yo hablo de esa realidad, y yo pues nunca jamás me había pasado por mi mente que podía ser exorcista, y lo soy. Padre, suerte. A ti. Suerte. Venga. Gracias. Y gracias por el programa que hacéis. Gracias. Venga. Vamos ahora con otras imágenes, después de esta entrevista que da para reflexionar, ¿verdad? Da para pensar, da para tener nuevas interrogantes y posiblemente nuevos conocimientos. Lo hemos querido mostrar tan rotundo como es, tan verdad como es. Vamos con otras imágenes aquí en Cuarto Milenio. La primera noticia nos lleva hasta la selva de Brasil, hasta Manaus, donde se ha captado un vídeo que la verdad está causando muchísima polémica en Internet, Iker. Hay una especie de filmación donde dos turistas británicos, vemos que están filmando a unos niños, estaban pasando allí unos días y justamente ahí tenemos el círculo que nos lo señala, una especie de ser, además de esos de los de libro, con cabeza como con forma de pera, el abdomen abultado y que parece estar ahí. Llama mucho la atención otra cosa de este vídeo. ¿Se mueve? Parece que se mueve, pero es que además hay una lucecita pequeña justo detrás de él que parece que también está haciendo algo, como si estuviera acompañado, porque ahí parece verdad que se está moviendo muy lentamente. Los turistas aseguran que no ven... Mira, ahí está. Sí. Como si hubiera un aparato esperándole ahí, o alguno de sus compañeros que estuvieran buscando algo. En esta zona, además, ha habido muchos avistamientos de seres extraños. Dicen los habitantes de allí que van porque hay tal biodiversidad, tal número de plantas, de animales, que lo que quieren esos seres de otros mundos, si es que vienen de otros mundos, es llevarse cosas de nuestro planeta. Una pregunta, ¿los niños se giran? Los niños no lo ven. ¿No llegan a verlo en ningún momento? Ni los niños ni los turistas.
Hombre, están de cajón, que uno puede pensar, evidentemente, primero en una recreación informática, segundo en un muñeco, aunque eso sí, muy logrado, desde luego, ¿eh? Lo han analizado algunos informáticos que han tenido acceso a lo que son las imágenes tal y como las grabaron los turistas, sin ser manipuladas de ningún tipo. La cinta se la dan a varios especialistas para que la analicen y ha sido publicado además en varios diarios, en The Sun, en Daily News. Pero hay una cosa que no entiendo. Hay uno de los niños, si vemos la imagen, que se gira en esa dirección. Hombre, si tú ves eso, te quedas ahí mirando y no vuelves de nuevo a tu grupo de amigos como si no pasara nada, ¿no? Es que ellos no ven nada. Por eso, pero es raro que este niño mirando hacia atrás. Sí, pero no se percate, giran ¿no? varios, porque lo que hacen los turistas es estar grabando a los niños, están allí jugando con ellos, no se percata nadie del ser que hay detrás, ni de la luz siquiera, y eso es lo que captan las cámaras. Lo que está claro es que vídeo de la semana, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y sobre todo ese análisis de la cinta, que dice que no hay fraude ninguno, ni informático ni de ningún tipo. Esperaremos informaciones y si ustedes opinan, tienen una opinión concreta y clara sobre este vídeo tan bien hecho, real o no, no lo sé, pues infórmenos, por supuesto. Seguimos con toda la actualidad y además Perú va a ser protagonista, aunque la primera historia tiene que ver con momificación. Pero momificación, ¿hoy en día es posible? Pues sí, la primera en 3000 años que se realiza. Un hombre británico se ha convertido en la primera persona momificada en 3000 años, siguiendo además el método utilizado por los faraones egipcios. Se trata de Alan Billis, falleció en enero de un cáncer de pulmón. Antes de morir dona su cuerpo de forma voluntaria a un experimento de momificación que va a hacer un canal de televisión. Un equipo liderado por el médico forense Peter Benecis lo ha momificado siguiendo el mismo procedimiento que el usado en el Antiguo Egipto. Así, extrae todos los órganos de Billis, excepto el corazón y el cerebro, y sumerge su cuerpo en un baño de sales especiales durante un mes. El cuerpo fue posteriormente secado en una cámara especial del Centro Médico Legal de Sheffield y envuelto en vendas de lino para permitir que continuara el proceso, conservar los miembros intactos y mantenerlo alejado de la luz y de los insectos. Los científicos defienden la importancia del proyecto y creen que los resultados pueden ayudar en el desarrollo de la preservación de los órganos. Bueno, excentricidad o creencia sagrada totalmente respetable. Ustedes opinen. A mí hay algo en el mundo de la momificación que siempre me ha llamado mucho la atención, que comparten diferentes culturas y que si observamos los objetos, nosotros en diferentes países en cuarto milenio personalmente los hemos grabado, los vasos canopes, etruscos, egipcios, esos vasos donde se metía el hígado, se metía el corazón, se metían las vísceras importantes y que tenían cabezas de criaturas extrañas como guardianes, ¿no?, del cuerpo de esa persona. Pues igual que esas momias de las que hablabas, este británico también va a ser expuesto por lo menos durante unos meses. Incluso la mujer, mientras ponían las últimas vendas, ha podido despedirse de él en ese último amortajamiento, siguiendo las técnicas del Antiguo Egipto. ¿El mundo está loco o no? ¿Quién lo sabe? Vamos a la Amazonia peruana porque hay nuevas noticias, al parecer, de viejas tribus que no habían tenido contacto con el ser humano. Justamente en la frontera entre Perú y Brasil han encontrado una tribu que aún estaba sin contactar. Un avión del Instituto Nacional de Recursos Naturales estaba sobrevolando la zona del río Las Piedras cuando observaron una decena de cabañas y a unos 21 individuos que estaban cerca de ellas. Enviaron un barco para intentar contactar con esta tribu, que se supone es de los Mascopiru, pero fueron atacados e incluso hubo un herido, por lo que no llegaron hasta la orilla. Según los especialistas, estas imágenes prueban que los pueblos indígenas aislados existen y se estima que unas 3.000 personas del país andino aún no han conocido al hombre tal y como lo llamamos civilizado. Es muy curioso porque hay mucha polémica con el tema de tribus no contactadas y en esa zona del Perú. Recordarán fotografías que aquí publicamos y con Carlos Yandres, que conoció a muchas de estas tribus, chamanismo, fenómenos extraños y también, por desgracia, ametrallamientos posteriores, guerras tremendas con conocimiento de lo que son las balas, por desgracia, de esos seres occidentales, ¿no?, que los han acribillado por completo. Y algo que está pasando en Perú también, aparte de la noticia que viene a continuación, habrá que tener mucho ojo con ello. Matanzas de chamanes. Sí. Está habiéndolas ahora mismo. En diferentes zonas de Perú nos informan matanzas de chamanes y hablan de sectas contra chamanes. Y en la prensa los titulares
de auténticas sangrías. En la Amazonía también lo que está pasando es que están saliendo a la luz más tribus porque con la tala de árboles se tienen que trasladar y entonces van a zonas donde son más accesibles. Estaremos muy atentos. Y vamos a la capital del Perú, a Lima, una ciudad muy particular, muy especial, gris en general y con mucho misterio. Último hallazgo. Pues nos vamos hasta la Catedral de Lima, porque se ha encontrado una cripta con más de 70 cuerpos. Según los arqueólogos, se trata de enterramientos de la época colonial. Algunos de los cuerpos ya han sido llevados al laboratorio para que les realizaran análisis antropológicos y buscar y establecer un perfil biológico. Lo que se pretende saber con estos estudios es si son hombres o mujeres, su estatura, si tienen algún tipo de relación parental entre ellos y buscar indicios de enfermedades en los cuerpos. Esto permitirá conocer los patrones de enterramiento, las enfermedades y el estilo de vida de la sociedad de la época y así poder hacer un estudio de la muerte en la época colonial. Bueno, ahora vamos con lo que podría ser la noticia de la semana. Abrimos otra caja de Pandora con el asunto de The Hum. ¿Lo recuerdan? El zumbido, hace apenas 15 días. Mostramos los sonidos y lo que sospechábamos. Podemos decir cientos de comunicaciones de amigos y amigas que dicen que escuchaban lo mismo en España, en diferentes puntos. Es tanta la información que no sabemos cómo casi ordenarla. Es una primera aproximación. Para ilustrarlo, empezamos quizá con un sonido grabado directamente. Un sonido que nos enviaba Carmen Rocío desde el sur de Madrid. Nos decía que el 4 de octubre, tú fíjate, hace apenas un mes, de 2011, empezó a escuchar como un sonido que duraba de 5 a 10 minutos y tenía una cadencia de cada 20 minutos. Eso es lo que decía ella y lo que pudo incluso grabar. Solo durante 3 noches. En España, The Hum. En España y además con sonido metálico. ¿Lo escuchamos? Sí. Vamos allá. Sin duda el asunto de los extraños sonidos, pero en nuestro país merecerá un dossier, un debate, lo que ustedes quieran. Sigan enviando, por favor, datos, documentos, vídeos. Nos interesa tener acceso directamente a los sonidos para poder comparar y sacar una conclusión. Pero es que la avalancha, con nombres y apellidos de personas que incluso tenían bastante inquietud porque les provoca dolores de cabeza, no saben lo que es, se escucha de vez en cuando. Bueno, hagamos un repaso porque es alucinante. Hay una cosa curiosa, fíjate, muchos de ellos sí que es cierto que notaban esos sonidos, esos zumbidos, que les molestaba, pero hasta que no oyeron los sonidos que emitimos en el programa, no compararon. Por ello, muchas grabaciones no están, porque nos decían, si hubiera sabido eso, hubiera grabado los sonidos. Pues ya lo saben. Atentos a partir de ahora. A ver si pueden grabar los sonidos. Si quieres, empezamos por el sur. Lorena, Málaga. Como un avión pasando, pero dice que durante horas. Esto se va a repetir en casi todos los mails que hemos recibido. Es muy curioso porque todas estas personas no se conocen de nada. Son de toda España y todos repiten unos mismos patrones. Sobre todo eso, la larga duración que tiene el zumbido y lo molesto que es. Y muy curioso, como un avión. Que se queden con eso. De madrugada, además casi todos. José de Almería, de 2 a 3 de la madrugada. Como un motor de avión, incluso vibra el piso. Israel Saez, de Córdoba, madrugada de 5 a 6 de la mañana, nos dice 10-11 de mayo, se acuerda perfectamente. Un fuerte zumbido constante, incluso él piensa que es un avión y sale para ver si es. Y lo mismo, todos salen para ver si se trata de algún tipo de caza, de algún avión que está pasando muy lentamente por encima de sus casas y no ven absolutamente nada, ninguno. Ángeles Fidalgo, en Huétor, en Granada, 15 de octubre de 2011. Sonidos como de trompetas, esas trompetas terribles del apocalipsis de las que hablábamos en el programa anterior. Pues ella las oye. Carmen Rivera, San José de la Rinconada, el 22 de octubre de madrugada. Una especie de trueno interminable. O un avión, de nuevo, que no deja de pasar. Vamos hasta Zaragoza. Aroa dice que como una bocina, un ruido de bocina constante, muy potente. Se paraba de repente y al rato volvía. Nos apuntaba además que era muy parecido al de Chile, al que emitimos de Chile.
las personas en nuestro país, la inmensa mayoría, fueron conscientes de lo que significa el zumbido de GUM al ver el programa. Y entonces dijeron, esto es lo que yo... Bueno, lo que no me sale casi de la cabeza, porque parece ser que quien lo escucha se le queda muy metido. Sí, la verdad que sí. En Benavente, en Zamora, el 19 de octubre también un zumbido y apunta como el de la primera grabación que emitimos. El de Kiev. Exactamente. Que era el más terrible. Héctor Noguerón, Aldaya, en Valencia. Ruidos o zumbidos muy fuertes como de avión. Él vive a 10 kilómetros del aeropuerto de Manises. Dice que está acostumbrado a todo tipo de ruidos de aviones. De los cazas que pasan, de los aviones comerciales, de cuando aterrizan, de cuando despegan. Y otro elemento importantísimo, es algo que no es cotidiano. Movimientos de las placas, antesala de seísmos, experimentos militares, todo lo que ustedes quieran y que ya conjeturamos en su día y que puede ser, como digo, motivo de debate. Pero lo importante, el dato clarificador, es que en el ámbito cotidiano de las personas no es lo habitual. Es decir, no se parece a fábrica, no se parece a aviones normales, no se parece a tormentas. Interfiere con nuestra vida cotidiana y es algo diferente, distinto. Y yo creo que la lista sería eterna, el mazo de mails es increíble. Muchísimos. Y pueden ustedes ver casi las direcciones, mira, los nombres, hablabas los datos. Tú ahora mismo de terremotos. Desde Lorca nos decía Juan Manuel Cano que justo antes del terremoto, del primero, se escucha un zumbido terrible. Que él ha comparado con lo que hemos puesto. Que él ha comparado con lo que hemos puesto. Bueno, pues lo dejamos en la zona ahí. de Murcia hay muchos, ¿eh? Pues lo dejamos Murcia, ahí, Alicante, sí. hay un montón. Porque la lista es inmensa. Tendríamos que estar todo el programa. Vamos a hacer un cálculo. Palma de Mallorca. Tendríamos que estar todo el programa para dar paso simplemente en titulares a lo que nos ha llegado. Así que les lanzamos un reto. Investiguen con nosotros. Ya que saben cómo son los sonidos, ya que lo han percibido en el programa, si ustedes son cazadores, en este caso de The Hum, vamos a ver si logramos grabarlo, tener aquí un montón de grabaciones y opinar, y abriremos un dossier especial, porque el tema lo merece. Nos da la impresión de que estamos rascando en algo que es importante. Hay que descubrirlo. Hagámoslo entre todos, como se hace este programa. Y ahora, sin perder un segundo, mapa del misterio, no con sonidos, que también podría hacerse con The Hum, sino por supuesto con los ovnis, porque esta sección tiene un argumento claro. Semana tras semana los ovnis continúan viéndose. Sean noticia o no, nosotros ponemos las filmaciones y los documentos. ¿Dónde comenzamos? En Myrtle Beach. Gary Travis es quien graba una especie de luces de color naranja. Dice que además esas luces no pueden ser de aviones porque no se ven esos pilotitos que parecen parpadear cuando se trata de aeronaves conocidas. Pequeñas luces moviéndose bruscamente en el cielo. Seguimos en Estados Unidos. Seguimos en Estados Unidos, en Redondo Beach, en California. En este caso, 7 luces de color naranja. Pero fíjate, nos decía el testigo que él parecía que veía en el cielo como una linterna rectangular, así lo describe, de color naranja flotando, y que en el centro había una luz brillante esférica, como dentro, como si fuera una nave nodriza, luego sigue, que rodea la nave. Bueno, algo extraordinario. Hablar de nave ya es mucho decir, pero ahí están los documentos. Y no es el único que lo ve, además a pleno día, porque estaba en su domicilio, en la piscina, y el guarda de seguridad de esos apartamentos va enseguida y por eso lo pueden filmar con el ovni, porque hay varias personas que ya están viendo esas luces. ¿Seguimos en Estados Unidos? Arizona, creo. En Arizona, eso es. Un militar veterano de Estados Unidos, que en este caso además estaba pues muy familiarizado con los F-4, porque había sido incluso mecánico de estos aviones y también es piloto de las avionetas Cessna, ve un objeto oscuro con forma de boomerang. Dice de 15 a 20 luces blancas en lo que es el frente. Tú imagínate un boomerang y toda la zona delantera llena de luces blancas. He escuchado esa definición últimamente muchas veces en el mapa del misterio. Silencio de boomerang. completo y 1500 metros de altura más o menos. Y sin lugar a dudas, el país de la semana en cuanto al misterio, lo van a ver incluso en Videoteca. Perú. 11:30 de la mañana y la gente está viendo objetos volantes. En este caso, uno. Lo presencian estudiantes y profesores. Incluso se puede ver la excitación que tienen al ver ese objeto que volaba muy rápidamente por el cielo, atravesando el cielo, una forma redondeada, una luz, y no saben lo que es. Y mira que es difícil ver el cielo encapotado y denso con la garúa de Lima. Pero de nuevo, y por segunda vez, el mapa del misterio se concentra en América. Y nosotros, antes de un nuevo viaje, vamos a conocer lo que ha sido lo más insólito de la semana. Mundo Insólito.
Ya saben que Steve Jobs, el fundador de Apple, murió hace varias fechas, pero siguen saliendo nuevas informaciones, en este caso con videntes. ¿Por qué no se operó antes Jobs? Si tenía además todo tipo de dinero para ir a cualquier lugar donde lo hubieran tratado de forma médica. Pues porque sus videntes dijeron que era mejor que no abrieran su cuerpo. Además de eso, tenía que seguir unas dietas macrobióticas, no se cambiaba nunca de ropa. Y hay más informaciones en torno a Jobs, porque ahora un grupo taoísta quiere que se reencarne y para ello han hecho un ritual donde estaban rezando, compartiendo unas manzanas e invocando al propio Jobs para que volviera y siguiera haciendo cosas en la compañía Apple. Y nos vamos hasta Iowa. Pónganse en la situación de esta mujer. Va al Camposanto a ver a sus familiares ya fallecidos y lo que se encuentra es que el Camposanto se ha derruido por completo, la colina se ha venido abajo y los ataúdes, los huesos, están todos esparcidos por el suelo. En un primer momento creyó que había sido una profanación de los huesos, pero no. Las fuertes lluvias habían provocado que se viniera abajo todo el cementerio, todo el Camposanto, y ha quedado a la luz, pues eso, lo que es la terrible muerte. Y acabamos nuestro repaso del mundo insólito en Cumbria, donde los vecinos están muy asustados. ¿Por qué? Porque ha llegado The Blob, así lo llaman. Es una sustancia como pegajosa, parece incluso en ocasiones gelatinosa. Es como si alguien hubiera tirado por el campo a toneladas, una especie de sustancia que cuando la coges se deshace. Hay todo tipo de teorías, que si ha llegado con un meteorito, que si viene del espacio exterior, que si viene del centro de la Tierra. El caso es que no saben qué está pasando ni a qué se enfrentan, pero esa sustancia está acabando con todos los campos. Seguiremos investigando en esta noticia insólita. Y donde insólitamente buscaba algo extraordinario era en un lugar muy remoto de Perú, en Nazca, una mujer valiente que en los años 40 deja toda la tranquilidad de su casa y se va a vivir allí para descubrir un misterio. Hablamos en la videoteca de María Reiche. Y decir María Reiche, evidentemente, es decir una de las grandes pioneras en la historia del misterio y la arqueología mundial. Le hemos dedicado algún que otro programa y algún que otro viaje. Pero vean cómo impresiona observar uno de sus más célebres trabajos, Geheimnis der Wüste, el secreto de la pampa. Esto le dio fama internacional, aunque ella siempre fue pobre, pero pobre de solemnidad, y se quedó medio ciega por el sol perpetuo, precisamente de la pampa de Nazca. Un auténtico mapa, quizá el más misterioso del planeta Tierra. ¿Qué traemos de María Reiche que les puede sorprender? Bueno, pues traemos a la vieja y entrañable bruja de las figuras de Nazca, así la conocían, hablando en castellano. Una entrevista donde ella, sinceramente, se confiesa y habla de sus teorías. 40 años de estudios, bajo ese sol abrasador, midiendo, limpiando, descubriendo figuras muy enigmáticas. Televisión Española. Viajamos a esa costa llena de secretos. Nazca, María Reiche, hablando en nuestro idioma. El mono, la araña, todos estos no eran visibles. Y estos poco a poco encontré uno detrás de la otra, los limpié con una escoba para hacerlos visibles desde el aire. Con esto pasaron años y también para tomar las direcciones astronómicas en los diferentes sitios, para lo cual el ejército me había prestado un teodolito y últimamente pues comencé a hacer el estudio de la construcción de las figuras, el método geométrico empleado por ellos. La razón podría ser que las figuras pueden referirse a constelaciones, divinidades que coinciden con ciertas épocas del año y los pueden influenciar favorablemente. En el mítico y legendario hotel de turistas de Nazca.
donde iban todos los exploradores, en este caso Fernando Jiménez del Oso y Joaquín Grau. Y nosotros hemos regresado a ese lugar, aunque las noches, bueno, hay que decirlo, eran de todo menos aburridas. Turbulentas. Tiroteos. Por el jaleo que había fuera, terremotos. Sí, todas las mismas noches. Ese hostal, que además se compadeció de María, viéndola en circunstancias casi de hambre, hay que decirlo, y le daban a esta mujer una humilde habitación llena de mapas, de códigos, la sensación de que ella había sido embrujada por las propias líneas. De todas formas, la historia de esta mujer es fascinante porque llega a Perú como institutriz de los hijos de un cónsul alemán en Cuzco. Cuando visita la zona de Nazca es cuando se queda prendada del misterio de esas líneas que hay que forman dibujos. Y desde entonces Iker se va a vivir a Nazca y empieza a estudiarlas minuciosamente cada día. Hasta tal punto, como bien decías antes, que por ese sol tan potente se queda casi ciega. Pero seguía. Y entonces seguía. Iba acompañada de algunos ayudantes que incluso la llevaban a cuestas para que María siguiera midiendo las líneas, descubriendo nuevos dibujos, porque creía que ahí había una magia, un enigma que tenía que descifrar. Y no solo eso, tuvo que vivir también momentos duros. La llamaban la bruja de la pampa, incluso le arrojaban piedras cuando pasaban. Los algunos porque la temían. La consideraban poco menos que un espectro, con Totalmente. aquel cabello blanco vagando por las porque arenas. además, fíjate, era muy curioso porque salía casi de madrugada para que no le afectara tanto el sol y acompañada de una escoba. ¿Cómo no iba a ser una bruja? Bueno, no solo eso, es que hay que conocer, y los conocemos bien, los desiertos de Nazca por la noche, con ese frío casi polar, el contraste que existe. Y está pasando algo en Nazca, y es que los viejos seguidores de la tradición, lo que se llamaban antiguamente idolatrías, están volviendo a las líneas. Y se rumorea, se dice, se cuenta, que en algunas líneas enigmáticas están apareciendo restos, sacrificios, ritos, como un despertar, y a veces un despertar bastante oscuro. María creía que ahí había una magia potente y latente y dedicó su vida hasta el último momento. Es más, está enterrada, grabamos su tumba, Sí. prácticamente en mitad de ese mapa de los misterios. Y queda un pequeño museíto, además, con todas las cosas que utilizaba, que la ves y son dibujos que ella hacía minuciosamente con todas las medidas. Apenas tenía unas zapatillas con las que podía durar años y años recorriendo esas pampas. Una habitación muy humilde. Iker la llamaban también la loca porque pensaban que esa mujer se había desquiciado con el enigma de las líneas de Nazca y murió casi en la pobreza, pero siempre interesada por un misterio que ahí sigue. Gracias a ella, ahora es conocido a nivel mundial. Un misterio sobre el que sigue habiendo teorías, es decir, María tenía la suya, una especie de calendario, otros discuten esa hipótesis. La última noticia nos llega hace 5 días, aparte de muchos accidentes que ha habido, es verdad, de avionetas. Hay quien dice, ¿no?, que las líneas piden su cota de sangre de vez en cuando, es una creencia antigua, pero Estados Unidos ha invertido para salvar este patrimonio que se considera de la humanidad, pero también en peligro. Y una cosa más, un detalle más, que a mí, en fin, siempre me ha llamado la atención y nunca he podido resolver, creo que es más que casual. La mayoría de figuras de Nazca las filmamos, ¿se acuerdan?, durante muchas horas. Y las pisamos y están viendo las imágenes y vimos figuras incluso jamás se habían filmado. Es que son miles y miles y miles en territorios inhóspitos. Bueno, pues la mayoría de ellas, o muchas, o las más simbólicas, tienen 5 dedos y 4. Como muchas figuras de los antiguos Nazca, que parece que se amputaban un dedo por algún tipo de rito sangriento que desconocemos. Y ese detalle impresionante, ¿no? María Reiche tenía 5 dedos y 4. Y ahora cambiamos de rumbo rápidamente. Por favor, vean estas imágenes. Crónica de un tiempo que vamos a resucitar. Sobre la mesa del despacho, la fiel carpeta de los casos límite. Y qué sorpresa viene a continuación, qué historia desvelaremos ahora. Les aseguro que es uno de los momentos predilectos del programa, por lo menos para mí, espero que para ustedes también. Porque entramos ya no solo en la experiencia objetiva de algo, sino intentamos revivir ese misterio, ahondar en él. Y pocos casos como este.
Podíamos adjuntar a esta vieja carpeta una fotografía. Yo, cuando hablo de esta historia, cuando la rememoro, siempre recuerdo un viaje infantil, año 1983, invierno, con mis padres en la parte de atrás del vehículo. Lo recuerdo como si fuese ahora mismo, un torreón imponente. El campanario de Isla, en Cantabria. Y yo, siendo muy pequeño, que ya había leído algo del misterio, sabía que allí había ocurrido un lance muy especial con lo insólito. Uno de los casos, por qué no decirlo, más terroríficos. ¿Qué le ocurrió al protagonista de esta historia? Hay que visualizarlo. Su nombre, don Pedro Higuera Pérez, sacristán de esa iglesia, de esa parroquia, de esa bellísima localidad que es Isla, no muy lejos del mar. Hacía tiempo, en los últimos días de octubre del 76, que se venía hablando de apariciones raras, insólitas. Un vector importantísimo, indudablemente, era la prensa. La Gaceta del Norte, de enorme impacto en aquel tiempo y en aquella región, hablaba de ovnis sobre la región, sobre la comarca de Cantabria en concreto en las últimas fechas, y eso quizá generaba un caldo de cultivo pues muy diferente, muy singular. En las tabernas había discusiones, a favor, en contra, son chifladuras o son cosas reales. Ajeno a todo ese movimiento, como si su mundo y universo fuese otro bien distinto, vemos a don Pedro Higuera Pérez. Un hombre ya de edad avanzada. Llevaba los últimos 40 años de su vida haciendo exactamente lo mismo, con una gran devoción. Poner en marcha la iglesia, todavía en el alba, y dar las primeras campanadas a mano, a la antigua usanza, a las 7 de la mañana. No había faltado nunca. Pero aquel día del 1 de noviembre iba a ser distinto. Además, víspera de difuntos. Un día importante, especial, ¿no creen? Notaba como un gran escalofrío, una sensación de carne de gallina, hasta el punto de que varias veces miró a su espalda. Y allí, por supuesto, no había nada ni nadie. El vello de la nuca se le erizó. Pero no había un motivo aparente, no había ninguna alarma lógica para estar así. Pero Pedro Higuera Pérez se sentía observado, vigilado. Es lo que contó. Acto seguido, y como siempre, cogió su fiel linterna y el chorro de luz escrutó toda la estancia, casi como para cerciorarse de que efectivamente era el único habitante en ese momento del viejo campanario de Isla. Y poco después, lentamente, obligaciones y circunstancias de la edad, empezó a subir los peldaños de una escalera estrecha, casi en forma de tubo, que asciende como una escalera de caracol hasta lo alto, hasta el lugar donde reposan las grandes campanas. Yo imagino que don Pedro Higuera Pérez iba pensando en aquel momento, iba reflexionando sobre por qué de esa sensación. Nunca le había ocurrido. Al llegar a la parte superior, con un poco más de claridad que venía de la propia noche estrellada, que poco a poco además iba convirtiéndose en día, allí al llegar, como digo, iluminó de nuevo con la linterna para comprobar que todo estaba en orden. Dio un primer repaso, todo perfecto, la vieja piedra, el cuadrículo. Sin embargo, de nuevo aquella punzante sensación que le producía auténtico miedo. Se giró y entonces comprobó que había algo que había abandonado allí sin darse cuenta, o algún intruso lo había colocado con algún motivo. Un montículo de lo que parecían ropas viejas, una especie de harapos amontonados, colocados con una forma de pequeña montaña, y él no lo había visto antes, y nadie había estado allí antes que él. Pero el susto se incrementó y la sensación de inseguridad creció cuando, al volver a pasar el haz de luz, aquello ya no estaba. Acto seguido, escuchó algo que nunca supo describir. Un zumbido, un lamento, ¿qué? Lo cierto y verdad es que a su espalda, y él girando sobre sus talones, esperaba una especie de visión imposible, una figura. Y les digo que es una de las descripciones más extrañas que se han recogido, aunque no única, en el mundo del misterio en España. Pedro Higuera estuvo frente a frente, en aquel instante, de un ser que dormitaba o reposaba flotando en el aire,
a unos 70 centímetros del suelo, sobre la vieja y húmeda piedra del campanario. Un ser que por lo famélico del cuerpo, por las costillas marcadas, por los brazos largos, que caían como si solo ellos estuviesen sometidos a la ley de la gravedad, estaba ahí presente, como una especie de difunto desenterrado y apartado de su propia caja mortuoria y colocado ahí. Imagínense ahora lo siguiente: mientras el individuo, el difunto, la aparición, lo que sea, está ahí, en ese espacio tan reducido, se apaga, como por arte de magia, la linterna, deja de funcionar, se le cae al suelo, y él cae después, apoyando su espalda contra la pared. Está solo, inundado de negrura y con aquel individuo desconocido ahí. Y casi me imagino lo presiente acercándose y a punto de tocarle, porque evidentemente eso está ahí para decirle algo. Pedro Higuera, hombre recio, hombre de pocos miedos, salió como alma que lleva el diablo. Se trompicó varias veces. Hay que imaginar también la huida, esos metros de bajada de escalera de caracol, sabiendo que quizá el muerto, la figura famélica que parecía casi una momia antigua, antiquísima, iba detrás. Salió al exterior, dejó la puerta abierta y cuentan que un vecino fue el primero en verle, uno de los pocos que transitaban en la amanecida en Isla. Casi entre llantos le habló de lo extraordinario, de lo diabólico que había vivido allá arriba. A los pocos días, y todavía con el debate en Isla de si las luces y los misterios rodeaban a la población, don Pedro Higuera fue casi languideciendo. Toda su vitalidad, a pesar de la edad, se marchitó. Enfermó y en su cama, que se convirtió luego en lecho mortuorio, contó una y mil veces su historia a quien quiso escucharla. Algunos, imagino, entre risas, y otros diciendo: ¿qué le ha pasado a este hombre? Pedro Higuera Pérez murió. Y hay quien dice en Isla, allá no podemos entrar, que aquella aparición en el campanario fue el desencadenante para una muerte atroz, dolorosa, angustiosa. Lo cierto y verdad es que tiempo después su humilde tumba se levantó justo a la vera, casi rozando el propio lugar de los hechos, junto a la torre y bajo sus campanas. Por eso comprenderán que yo de niño, al pasar por Isla, abriese los ojos de esa forma. Algo había oído, no con tanto detalle como lo hemos contado ahora, pero algo había oído sobre el extraño ser, la extraña aparición y el susto mortal del sacristán de Isla. Una historia que hemos querido recrear para que disfruten o se aterren con un nuevo Caso Límite. Yo ahora les propongo que escuchen estas otras voces. Yankee, Hotel, Foxtrot. Yankee, Hotel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 我是珠海，我是珠海，我是珠海，我是珠海，我是珠海。 8, 5, 4. Las están oyendo. ¿Cómo podríamos definir a estas voces que vienen de algún lugar y por algún motivo desasosegantes? Todo el universo que yo desconozco de la onda corta de los radioaficionados tiene algo de fantasmagoría. Escuchamos voces de otras partes del mundo. Y eso de comunicar con territorios y personas lejanas ya hoy es, bueno, casi pan de cada día con Internet. Sin embargo, las emisoras, la radio, las ondas, tienen cierta magia y de todo eso vamos a hablar. Porque, escuchen de nuevo, por favor, quiero que Santiago Camacho, Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos explique qué es esto. Se ha convertido en un tema de moda del misterio. ¿Por qué? Y quiero presentarles, porque les voy a enseñar muchas cosas, y además gráficamente, a José Díaz, vicepresidente de la sección de Madrid de la Unión de Radioaficionados Españoles. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí y además con todos los aparatajes. Bienvenido, José. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a aprender, que es lo importante. Santi, se ha puesto de moda el tema en la conspiración, en el misterio. Estas voces que, si las escuchamos, dicen números
llevan muchísimos años emitiendo, no han dejado de emitir, y les doy más claves. Los países no reconocen que las tienen, en algunos lugares es delito escuchar, y se ha hablado de claves, de códigos ocultos, en fin, pura y dura conspiración, Santi. Pues sí, esto que estamos escuchando es una muestra de las llamadas estaciones numéricas o estaciones de números, que son emisoras de onda corta que transmiten básicamente números. Es decir, hay una voz femenina, masculina, incluso de niños, o voces sintéticas que transmiten secuencias de números o claves alfabéticas o listas de nombres. Y además, ¿con qué tono, verdad? Sí, como robótico. A veces incluso fragmentos de música, siempre el mismo, a la misma hora. Y la verdad es que vienen existiendo, se dice que desde la Primera Guerra Mundial. Y la opinión más extendida es que han sido siempre herramientas de espionaje. Vienen a ser el sustituto de aquellos anuncios que se ponían en los periódicos antiguamente que decían soy tu tío Henry, la tía Marta ha llegado bien. Y de repente alguien sabía que eso era una clave y quería decir algo. Pues sobre todo durante toda la Guerra Fría, esas emisoras de números, había multitud en el área soviética, en China, los Estados Unidos tuvieron las suyas, Gran Bretaña sigue teniendo una en Chipre que emite a día de hoy. En la del Mossad dejó de emitir en el pasado mes de marzo y no se ha vuelto a saber nada de ella. No sabemos si es que han abandonado el método, pero durante toda la Guerra Fría estuvieron muy activas y básicamente eran la herramienta que tenían para ponerse en contacto con sus agentes y transmitirles informaciones, transmitirles instrucciones. Y la verdad es que lo sorprendente es que en esta época de Internet, en esta época de comunicaciones vía satélite, etcétera, etcétera, sigan emitiendo algunas. Cada vez menos, eso es cierto, pero hay algunas activas. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué se dice? ¿Qué se especula? No nos extraña que el tema, por desconocimiento general, haya entrado en el ámbito de lo misterioso. Es más, luego les contaremos cómo Santi, en su viaje a Chernóbil, a la zona muerta, bueno, pues se encontró con una de las más célebres enigmáticas, y cuidado, en un pueblo muerto, en un pueblo que fue destruido de la faz de la tierra, arrasado por completo. Ahí estaba una de las emisoras de números y que ahora podemos escuchar. Y no miento, porque es que todavía hoy los radioaficionados más expertos pueden conectar para comprender que esto sigue emitiéndose. José ha hecho la experiencia y luego además tendremos imágenes de él trabajando y llegando a esa conexión. José, parece increíble que hoy en día, tan lejano los tiempos del Soviet y del espionaje de la Guerra Fría, hay estas emisoras emitiendo constantemente, todas las noches. Sí, así es. Sí, es ahí. Evidentemente, con el advenimiento de la era de las comunicaciones, Internet y demás, por la onda corta, que siempre se utilizó como prácticamente la única forma de recorrer el mundo entero para mandar mensajes, sean o no cifrados, pues en la actualidad se sigue utilizando. Cada vez menos, como digo, como todos conocemos, pero se sigue utilizando. Hay emisoras que transmiten, emisoras de números, emisoras extrañas, creo que ahora hablaremos de ellas. Emiten sonidos solamente, zumbidos, cosas indescifrables. Todavía, si hoy es el día que no se sabe, hay un halo de misterio que las rodea, que no sabes exactamente cuál es la función de esas emisoras. Hay otras que, bueno, pues sí se ha sabido siempre que eran pues de lo que antes era el Pacto de Varsovia o la OTAN, y transmitían a sus espías pues ciertos comunicados cifrados, nunca mejor dicho. Pero claro, hoy en día es extraño que sigan esas emisoras funcionando y las hay. José hizo su primera radio con 9 años. Yo creo que es un ejemplo de vocación temprana y de... Hombre, yo soy hombre de radio también, pero no de la radioafición, que es un mundo, yo creo que críptico para la gran mayoría, ¿verdad, Santi? Ya lo creo. Alejado, pero que engancha. Porque claro, eso de escuchar el eco del mundo, de alguna forma, y de sentirte parte de él, y en ocasiones, imagino, ocurren cosas que luego José nos va a contar, cosas excepcionales. Pero si te parece, José, lo primero que podemos hacer, si puedes con palabras muy sencillas explicar al público que hay cientos de miles de amigos que te ven y quizá muchos no sepan qué tenemos ahí, y busquemos, ¿por qué no?, la frecuencia donde emite esa emisora de números que hemos localizado. Sí. Bueno, esto es un equipo de radioaficionado, normal, no es nada excepcional. Hemos colocado una antena
normalita también, en el exterior ahora mismo del plató. Y bueno, en la parte de arriba está sintonizada una de las frecuencias, o la frecuencia donde transmite una emisora enigmática, la que hablaremos ahora, el buzzer o el vibrador, el zumbido, transmite una serie de zumbidos y nada más. Y vemos abajo un pequeño analizador de espectro donde nos está marcando, bueno, pues ahí hay unas señales. Probablemente esas señales, más que ser señales que está captando la antena del éter, pues probablemente sea ruido industrial. Estamos de en la una emisora zona, de televisión, claro, lógicamente. Y el espacio está colapsado de sonido. Completamente. Pero bueno, ahí veríamos, en otros casos, pues veríamos marcas de las diferentes señales que podría estar captando. Solo como muestra, José, si buscamos un poco, sí, para que la gente identifique, escuchamos ese eco, en este caso muy colapsado. Sí, subimos ahí un poquito el nivel del audio. Ahora estamos en lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como banda lateral, y ahí vemos que todas las señales cambian. Realmente lo que está captando es más ruido. Insisto, ahora mismo estamos fuera de unas frecuencias de radioaficionado y en un segmento de frecuencias que se denominan nocturnas, es decir, la propagación de las ondas se realiza por la noche. Durante el día pues no está sujeta nada más que a ruido local, ruido ambiental. Vemos también unos aparatajes que nos suenan antiguos, nos suenan a envío de SOS al Titanic y que se siguen empleando, y ahora veremos por qué, porque vamos a intentar, ¿por qué no?, mandar a esas emisoras del misterio nuestro propio mensaje de parte de todos, ¿no? Lo vamos a hacer. Pero hablaba José de un zumbador. Me gustaría que lo escuchasen en este preciso instante, aquí, de alguna forma en la otra emisora. Escuchemos esto y que Santi nos cuente cuál es este misterio del otro tipo de emisoras de números extraños que siguen emitiendo ahora mismo. Vamos a escucharlo. Así, durante años, décadas. 30 por lo menos, desde que se descubrió. 30 años emitiendo unos códigos y unos zumbidos. ¿Qué puede ser esto? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Esta emisora se la conoce como la UVB76 o el zumbador de forma más coloquial. Y desde que fue descubierta y localizada a unos 50 kilómetros de Moscú, buena parte de la comunidad criptográfica, de los expertos en espionaje, de los propios radioaficionados, pues se han roto la cabeza intentando averiguar qué es esto. Hay muchas teorías. Una de ellas, posiblemente la más sórdida, es que forme parte del sistema soviético de represalia nuclear automática, que suena como muy a película de James Bond, pero existe. Es un sistema que los rusos diseñaron durante la Guerra Fría, de tal manera que si la URSS sufría un ataque y no había capacidad de respuesta nuclear, no había capacidad de que un general o el presidente del Soviet Supremo ordenase aquello, se disparase automáticamente todos los misiles intercontinentales hacia sus objetivos. Era un arma disuasoria. Pues ha habido autores que han vinculado al zumbador con este sistema. Pero si estamos hablando ahora de él, y precisamente es por ello, por lo que nos hemos interesado otra vez en este tema, es porque no solamente emite zumbidos. De vez en cuando, en años anteriores, sobre todo alrededor de las Navidades, suele emitir secuencias también de palabras, de números y de nombres en ruso. Nadie sabe ni ha logrado traducir ese contenido. No, el problema es que aproximadamente hace un año empezó a haber un cambio en la pauta. Y detectaron que, de entrada, los mensajes de voz se estaban volviendo cada vez más frecuentes, no todos los días, porque no es una emisora de números propiamente dicha, pero sí que, digamos que con una periodicidad ya casi semanal, pues empezaban a salir estas voces, empezaba a aparecer fragmentitos de música, concretamente siempre del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, es la clave. Y, sobre todo, detectaron, haciendo triangulación, que la emisora se había desplazado, que ya no estaba en Povarovo, que es un pequeño pueblo a las afueras de Moscú, a 50 kilómetros de Moscú, sino que el nuevo emisor estaba situado justo en la parte rusa de la frontera de Letonia.
Y bueno, lógicamente, los que siguen esto, que hay aficiones para todo y hay gente que a diario está monitorizando este tipo de Hay emisoras. personas que todos los días vigilan las emisoras de números para ver si comprenden el significado del código que se está emitiendo. Sí, para ver si pueden establecer pautas, si pueden detectar pues información criptografiada dentro de esos zumbidos a través de diferentes frecuencias, a través de que haya variaciones de intensidad o de duración casi imperceptibles, pero que sean significativas. Intentan encontrar una pista de qué puede ser esto. Y la verdad es que todas estas variaciones les tienen muy excitados porque, bueno, dicen, a ver qué quiere decir esto, ¿no? Y realmente, pues el misterio sigue tan intacto como ha sido hasta ahora. Y en el mundo de la radioafición, José, ¿qué se dice? ¿Qué se plantea? ¿Qué significan estas emisoras un poco al margen de lo cotidiano? Para vuestro mundo, ¿qué es todo esto? ¿Qué puede ser? Bueno, coincido plenamente con todo lo que ha dicho Santiago al respecto de ellas. Es enigmático. Es enigmático. Nosotros, además, que siempre nos gusta escuchar la onda corta por lo que podemos encontrar en ella, que, insisto, lamentablemente, por lo menos a mí me disgusta que la onda corta esté en desuso, porque hay cada vez menos servicios que están transmitiendo en ella, pero bueno, todavía hay muchos. Entonces, averiguar qué es esa señal que estás escuchando. Nosotros, igual que ha hecho mucha gente, como bien decía Santiago, medimos esos sonidos, la duración, el intervalo, intentamos averiguar algo. Intentamos descifrar de qué es lo que acarrean esas emisiones. Comentarios hay de todo tipo, probablemente ninguno sea el adecuado, como por ejemplo, como bien decía Santiago, un sistema arcaico pero automático de activación de algún tipo de ataque, agresión o defensa, porque si las señales todas tienen una pauta, una duración, milisegundos de cada tono o en segundos, con sus pausas, si esas señales interrumpen esa cadencia, es que algo pasa y podría ser la forma automática, insisto, arcaica, de poder activar ciertos mecanismos, o bien de defensa o bien de ataque. Otra, aunque este no es el caso, pues eran también emisoras interferidoras. En la Guerra Fría esto era muy común. Emisoras que se dedicaban a interferir, eran jammers, a provocar jamming, ruido, interferencia. Entonces, para fastidiar el mensaje de otros. Sí, claro. Había una emisora situada en uno de los dos bloques que estaba dividido el mundo y había otra que se dedicaba a interferirla, porque lo que hacían era, bueno, pues lanzar su mensaje al mundo, ¿no? Y entonces, claro, la otra parte del mundo decía que eso no era bueno que se escuchara y lo interfería, ¿no? La auténtica guerra de las ondas, pero real, ¿no? Una guerra parte que de la Guerra Fría. Claro, parte de la Guerra Fría. Y la gran pregunta es, ¿por qué ahora radioaficionados como José Díaz pueden, sintonizando con sus aparatos, volver a conectar con eso que parece un mundo ya perdido y muerto, ¿no? Es más, bueno, luego mandaremos el mensaje, pero yo quiero preguntarle a Santi, en contraste, ¿ustedes recuerdan, me viene a la mente ahora mismo, hicimos un programa sobre tecnología nazi, y resulta que en España, en Galicia, quedaban una especie de antenas de retransmisión nazis, ¿cierto? Que seguían ahí en el 2008, oiga, es que es impresionante. Inactivas, pero ahí quedaban como muestra de la presencia de todo este mundo que al común de los mortales se nos pasa. Bueno, Santi, en uno de los lugares más desolados y prohibidos de la Tierra, en un lugar donde no quedó piedra sobre piedra, Copachi, se encontró una de las míticas emisoras, o de alguna forma de allí surgía, ¿no? Allí estaba uno de los dos emisores, porque no era propiamente una emisora. Lo llamaban el Duga 3. Los radioaficionados de todo el mundo lo conocieron como el pájaro carpintero ruso, porque emitía un sonidito muy peculiar, muy parecido al picoteo de un pájaro carpintero contra un árbol, que se metía en todas las frecuencias, se metía en todas las comunicaciones, porque tenía una intensidad brutal. Y uno de las antenas la tenían en Kopachi, a 10 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Otro estaba alejado unos 60 kilómetros. Y es que era una parte clave del escudo antimisiles soviético. Era un radar. Era un radar de muchísima potencia, diseñado para detectar elementos que estaban más allá del horizonte, es decir, misiles que al otro lado del telón de acero pudiesen despegar y amenazar a la Unión Soviética. Y
entró en desuso cuando ya los satélites de vigilancia, los satélites de observación, se perfeccionaron lo suficiente como para dar esa alerta temprana del disparo de los misiles. Pero aquello lo tenían al lado de esa aldea que la arrasaron hasta los cimientos, que solamente quedan señales amarillas de radiación y pequeños montículos donde estaban las casas. Y eso sí, una antena gigantesca de unos 30 metros de alto, como una pantalla de cine rectangular enorme, y poco más. Es que es muy curioso, ¿no? En un lugar que no podrá volver a habitarse hasta los próximos 27.000 años, ahí estaba esa emisora. Y José, emisora que también te hizo pasar las de Caín, como a muchos radioaficionados españoles, porque interfería, o sea, se metía en vuestro mundo constantemente. Sí, no solamente ocupaba nuestras frecuencias, las frecuencias asignadas a los radioaficionados en onda corta, sino otro tipo de frecuencias de radiodifusión, de estaciones utilitarias, es decir, ocupaba una gran parte del segmento de onda corta. Y efectivamente, como bien había perfectamente descrito Santiago, pues era el pájaro carpintero, porque era un toc, 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 toc constante. Además, no estaba quieto en una frecuencia, la cual, bueno, pues tú te desplazabas un poquito arriba abajo y lo esquivabas. No, se iba moviendo a su vez a lo largo de la frecuencia y te lo encontrabas mañana, tarde y noche. Estabas hablando con otro colega, más o menos al otro lado del mundo o en Valladolid, da igual, pero salía el pájaro carpintero y te tapaba, porque efectivamente salía arrasando una potencia tremenda y un ruido molesto que, bueno, tardaba unos instantes, pero era pertinaz. Increíble historia, pero hay más. ¿Se imaginan emisoras de números o contenidos en castellano? Todo esto que estamos contando, pero en castellano, que es como mucho más próximo, ¿no? Vamos a escuchar estos sonidos que vienen de Cuba y Santi nos explica. Sería otro peldaño más en el extrañísimo mundo de las emisoras de números. 6, 5, 9, 6, 5, 9, 6, 5, 9, 2, 7, 4, 3, 1. Yo me pongo con el aparato de José Díaz a buscar y me encuentro con esto en mitad de la noche, y yo igual que soy muy aprensivo, pero me parece, no sé, tiene algo como muy sórdido y muy extraño. Y además es que en esta historia hubo, creo que hasta encarcelados y procesados. 5 encarcelados en Estados Unidos, porque esta es la emisora que los aficionados a las emisoras de números la llaman atención, atención, porque empieza sus mensajes siempre antes de la secuencia de números con esas dos palabras, y solamente dice atención, atención y números. Y lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Hubo 5 detenidos porque los americanos, el FBI, descubrió que efectivamente era una emisora de la inteligencia cubana que daba mensajes a sus agentes en Estados Unidos. Y esta gente estaba infiltrada en Hermanos al Rescate, que es una organización anticastrista que hace vuelos entre Cuba y Florida con diversos fines, y el mensaje que fue más de cargo, al ser descifrado, era que se avisaba a los agentes de que bajo ninguna circunstancia en un determinado día subieran a una avioneta. Justo ese día, un MiG de la aviación rusa derribó una de esas avionetas de Hermanos al Rescate, con lo cual quedó probado que había una relación. Que la emisora estaba informando, estaba siendo profética de alguna forma. Y ojo, una cosa que es extraña, ningún país reconoce esas emisoras de números, no las reconoce, y en algunos lugares está prohibido escuchar, o sea que nosotros no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. En Reino Unido, sin ir más lejos, queda vigente una legislación de la Guerra Fría en la cual estaba prohibido escuchar esas emisoras de números. En Estados Unidos lo que está prohibido, y por eso detuvieron a esta gente, es poseer material o software o bien documentación para desencriptar esas comunicaciones. Es decir, eso automáticamente te incrimina como espía. Pero luego, a la hora de decir, no, nosotros tenemos una, nadie dice nada. Oficialmente no existe. No, oficialmente... Pero tú pones el número ahí y salen esas voces, esos números. Disuélvanse, aquí no hay nada que ver, esto no existe. Esa es la actitud oficial. Bueno, auténticos fantasmas de las ondas, ¿no? Y siguen emitiendo y se están poniendo muy de moda en el asunto de la conspiración. Hay quien dice que esa variación, o sea, una emisora que lleva 30 años con los mismos pulsos y que ahora justo, y más son en las puertas del 2012, haya variado, pues claro, muchos especulan, imaginan las emisoras de números y su extraño mundo que nos retrotrae o catapulta a otros tiempos, a otras épocas. Bueno, pues hablando de otras épocas,
José, ¿por qué no con esa especie de elemento que nos vas a comentar ahora, propio de Cielo de Tiempos del Titanic, mandamos un mensaje algo así como: la nave del misterio os saluda? Vamos a ver si no se me olvida y no lo pierdo. Pues hemos enviado ese mensaje y en dirección, de alguna forma, ¿no?, entre comillas, hacia las emisoras de números especialmente, a ver si de repente esas voces soviéticas, robóticas, que dan bastante miedo, van y varían o nos responden o nos dicen algo. Si pasa, lo contaremos. Ha sido un planeo por un mundo críptico, sinceramente, extraño en el buen sentido, y donde pasan muchas cosas. Y yo quiero agradecerle a José Díaz, vicepresidente de la sección de Madrid de la Unión de Recepcionistas Españoles, que haya estado con nosotros y nos haya además hecho la comprobación de que esas emisoras siguen, que no son una entelequia, una imaginación, que siguen emitiendo por todo el mundo y nosotros aquí no sabemos qué quieren decir. Gracias, José, de verdad, por tu visita. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Santi, seguiremos indagando porque los amigos de la conspiración, claro, están relacionando un montón de hechos que dicen que van a pasar con estas pequeñas variaciones, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que si hay alguna novedad lo intentaremos averiguar y decirlo aquí en Cuarto Milenio. Seguimos nuestro viaje, sin solución de continuidad. Nos espera la España ancestral, misteriosa y un poco truculenta, hay que decirlo, pero les invito a que no olviden estas voces que de alguna forma han vuelto a la vida esta noche. Estas desasosegantes comunicaciones. 8, 5. Yankee. 0, 0, 9, 6. Hace un par de años, en Morón de la Frontera, en Sevilla, me contaron una historia, o más bien me trasladaron una imagen potente. Un cortijo donde se habían sucedido crímenes, apariciones extrañas, en el que nadie entraba. Había quedado como maldecido. Y la imagen que a mí se me quedó impregnada en el cerebro era la que comentaba la voz popular. Aquel lugar abandonado y un círculo de sal en mitad de toda esa soledad. Leyendo no se ha hablado mucho de estas cortijadas donde han pasado cosas truculentas, unidas al misterio de alguna forma. Quizá ningún ejemplo como la finca El Valle, que fue noticia en periódicos de toda España. ¿Quieren conocer por qué se habla de esa especie de malfario? ¿Quieren conocer una serie de sucesos realmente impresionantes? Vamos a hacerlo. Entremos sin miedo en esta finca donde casi todo parece posible. 3 misteriosas muertes. Hubo uno que se tiró un tiro, el otro que se ahorcó. Un extraño pasado. En el pantano del Pintao se ven luces. Opinaba que la finca debía estar maldita. Un lugar elegido por el azar para lo insólito y marcado por una maldición. Una luz muy grande que se iluminó todo el cerro. Pregunta que hago yo. ¿La finca El Valle es maldita? Esa pregunta la dejo en el aire. En 1978, Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla, se vio conmocionada por el fallecimiento de 3 vecinos en la finca El Valle, muy cerca de lo que se conoce como el embalse del Pintado, un cortijo de gran extensión que desde entonces parece estar acompañado por sucesos de gran infortunio. Sucede un accidente casi sin explicación alguna. Un señor, Secundino Caballero, era casi un atleta, sabía nadar perfectamente. Y este señor parece ser por un corte de digestión, por un colapso, ¿por qué? Fallece. Le sucede Leoncio Bravo, 27 años. Este señor muere por ahorcamiento. Manolo Mateo Gil se suicida de un disparo
en el cuello. Por eso es mi extrañeza de que este señor, al poco tiempo de terminar su obra de esta caseta o casita, pues se suicidara. Lo veo muy extraño. Pero aquí lo que tenemos que apuntar principalmente que son 27 años. Que yo sepa, nunca se aclaró qué es lo que había ocurrido. Por lo menos yo no tengo constancia de que la Guardia Civil aclarase esas muertes. Con lo cual, lo que decía la gente del pueblo es que ahí pasaba algo extraño y creían ver una especie de maldición en ese terreno. El entorno de la finca El Valle es especial. Desde los tiempos más remotos, sus amplios terrenos junto al embalse de El Pintado parecen haber ocultado un oscuro secreto que muchos relacionan con las muertes. Evidentemente en la finca del Valle se produjeron una serie de muertes inexplicables y como en esa misma finca, porque está lindando al pantano El Pintado, se veían las luces, las famosas luces, que a veces no eran tan luces, a veces tenían forma, pues la gente inmediatamente empezó a conectar una cosa con otra como una de las posibilidades. Un enigma que en las oscuras noches de finales de los años 70 pareció manifestarse desde el cielo, iluminando esa tierra marcada. Yo llegué a ver una vez, a través de los prismáticos, en la lejanía, entre dos montículos, entre los que se perdía el lago, pues como una especie de lentes, unas formas lenticulares de este tipo, color una azulado y otra verdoso, que se iban siguiendo una a otra en unos movimientos de balancín, una detrás de otra, y a ras de agua se levantaban y se perdieron detrás de unas colinas cercanas. Y entonces eso era a las 7 de la mañana por ahí, que todavía era de noche, vamos. Y cogí mi moto por la mañana y salí tan tranquilo, me había abrigado porque era sobre octubre, en el mes de octubre, por ahí era así. Y salí, y entonces salí de allí de lo que es el poblado de la presa. Para llegar allí al cortijo ese hay que subir una cuesta y después llega un alto. Pero ya llegando ya al alto aquel, yo vi una luz rara detrás, como detrás de la encina. Y se encendió allí una luz tan fuerte que yo lo único que vi allí era las encinas que había allí, los árboles que había, la sombra y todo. Y aquello me impresionó tanto que yo cogí la moto, le di la vuelta que no puse ni los pies en el suelo. Y tiré otra vez para el poblado. Antonio Tena es tan solo uno de las docenas de testigos que acreditan haber visto extrañas luces en esta comarca. Encuentros con lo insólito que en ocasiones se han convertido en angustiosas persecuciones. Nos apareció de pronto como si saliera de la tierra, de debajo, nos apareció una luz enorme, una luz grandísima que se iluminó todo aquello. Lo que recuerdo era que era muy grande, del tamaño de un autobús, más o menos, y era como un plato puesto al revés. Nosotros seguíamos nuestro camino y él se iba poniendo al lado derecho o al lado izquierdo, nos iba siguiendo. Cogimos ya la parte que era más, digamos, mejor de la carretera, que era más recta, y ahí íbamos los dos, pues, con el pie a fondo. Y hubo momentos que no lo veíamos, bueno, pues pensábamos, pues esto ya ha desaparecido, ya ha pasado. Y Claudio, que está aquí arriba, que ahora lo tenemos encima. Entonces Claudio empezó a correr todavía más de lo que corría más con el coche. Y hubo un momento que yo ya le dije a Claudio, eso no se me olvidará nunca en la vida, que le dije, Claudio, no corras más, que lo que sea, si nos quiere coger, nos coge. El miedo a lo desconocido entraba en escena. El gran objeto les acompañó durante varios kilómetros. Y es que tanto Claudio como Ángel coinciden en que aquella noche les ha marcado para el resto de sus vidas. Nos cruzamos con un coche de Telefónica. Y seguramente es que la había visto antes que nosotros. Yo llegué al cuartel y en cuanto llegué llamé a mi familia, porque yo estaba asustado, vino los nervios, no me se habían quitado todavía cuando yo llegué a Sevilla y me duraron todo ese día en el cuartel. Algo era, y verdad es, porque a mí no se me olvida y hace 30 años. A día de hoy, Cazalla de la Sierra sigue señalada. Muchos vecinos callan por respeto, otros por miedo. Sin embargo, lo que podemos confirmar es que pisando aquellas tierras, estamos seguros que por muchos años allí podrán vivirse sucesos sin explicación. No te puedo exactamente la fecha, como he comentado anteriormente, pero en el año entre el 95 y el 97 algo cayó
que se escuchó en varios pueblos de la comarca, no solo en Casalla. Fue como un estruendo y aquello pareció como un pequeño terremoto, incluso vibraron cristales de muchas casas y de muchos pueblos, no solo de Casalla. Yo lo que cogí fue un ataque de nervios que yo no sabía ni cómo llegar allá a casa. Y ya llegué yo allá a mi casa, mi padre ya estaba allí, ya estaba levantado él, que ya iba a empezar también a trabajar. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo iba con un ataque de nervios, me hizo allí una tira y tal, y vamos, aquello fue horroroso. Desde entonces ya yo terminé de coger la moto así a esas horas y iba siempre en la mente, me saldrá la luz esta noche, me saldrá la luz, iba siempre con eso. Leo directamente del artículo de Jesús Duba, hoy reconocido periodista del País. Decía sobre esta finca: la tradicional superstición andaluza hace que la gente de Cazalla de la Sierra hable de fantasmas y espíritus malignos, mientras otros afirman rotundamente haber visto más de una noche que un ovni sobrevolaba la finca El Valle. En fin, uno de esos lugares o nódulos donde pasan demasiadas cosas en un espacio y en un tiempo muy concentrado. Hemos traído aquí, por supuesto, y le agradecemos toda la colaboración a un auténtico clásico de la divulgación de estos temas en Andalucía, Pepe Ortiz. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un caso como muy dramático y que además hay un elemento que me parece importantísimo y que se complementa a todo lo que ustedes ya han visto, que es que a posteriori de estas muertes, y esto no es muy habitual, un montón de personas, yo no sé cómo calificarlas, y de grupos, de sectas, de gente que quería un contacto con algo, acudían a la finca en la noche a realizar extraños ritos. ¿Esto es cierto o es leyenda? Sí, eso no es leyenda, eso hubo un tiempo que prodigaban las sectas en esa zona, más que todo a la orilla del pantano del Pintado, ¿no? Hacían ofrendas florales a estilo muy hippie, pero siempre con vistas al tema ovni. ¿Y por qué en aquel momento? ¿Por qué creían que ahí, precisamente? Pues muy sencillo, porque en esa zona, porque si ya lo he dicho creo bastantes veces, si trazamos un radio tomando como referencia Casalla, de unos 25 o 30 kilómetros en torno a Casalla, pues han dado muchos casos del fenómeno ovni. El fenómeno ovni, yo llevo muchísimos años, como tú sabes, investigando este tipo de fenomenología, y resulta que allí se cuenta que se ve un ovni como el que cuenta un partido de fútbol, ¿no? Entonces, luces, también hay un caso, quiero puntualizar, y estoy investigando en ello, aterrizaje, ¿no? Del que tiene una forma como de cubo, ¿no? Se ha visto allí también. Y claro, cuando el río suena, agua lleva, y este río tiene mucha agua. Hay una cosa importante en esta historia y que se remonta en el tiempo. Lo han visto, revoloteando por el lugar nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Carlos, desde la prehistoria hay túmulos funerarios, lugares como de ritos iniciáticos, precisamente en este epicentro de los hechos. ¿Qué sabemos de eso? Sí, de hecho nuestro guía allí fue Juan Manuel, que le hemos visto en el reportaje del ayuntamiento, y nos comentó que desde la antigüedad esta es una zona que el ser humano ha estado siempre allí. En el interior de la propia finca hay unos dólmenes, según nos han comentado, neolíticos, que bueno, pues se extrajeron piezas de mucho valor, y que parece ser que unos arqueólogos hace unos pocos años entraron para evaluar esas piezas. Es cierto que es una zona muy rica arqueológicamente hablando, se sabe, como te digo, que el hombre ha estado allí desde la antigüedad, y está llena de rituales mágicos. Siempre se ha hablado allí en Cazalla precisamente de esto. Más cosas. Parece que hay fosas, Pepe, de la Guerra Civil, ¿no? Lo que sí quiero hacer, y perdona, compañero Carlos, el periodo carcolítico. Y estos arqueólogos, estos impresentables de arqueólogos, lo quiero decir desde aquí, robaron a Juar de las tumbas, porque prometieron a la familia Portero de que lo iban a exponer en un museo. Y luego se descubrió que ese museo eran las estanterías de sus despachos. Robo de tumbas. Exactamente. Entonces, claro, por eso, antiquísimas, porque también en la zona esa del Pedroso también hay restos paleolíticos, del periodo paleolítico. Algo más para darle todavía un carácter, que lo tiene, dramático. Me hablabas, Pepe,
de fosas comunes en el entorno que se han descubierto con una cantidad de cadáveres impresionante. 300 cadáveres de una fosa común, represaliados de los dos bandos. Han salido mucha información de que eran todos de republicanos, no, habían de los dos bandos y como periodista digo que tengo nombres y apellidos, vamos. Y allí, enterrados de una forma clandestina, en esta zona. Y han aparecido justo 300. Y te puedo decir que en esa época Casalla de la Sierra podía tener aproximadamente unos 10.000 habitantes. O sea que en la guerra civil, en la época de la guerra civil, pues tenía más habitantes que ahora tiene aproximadamente unos 6.000. Yo no sé si pueden comentar esto, Pepe, hazlo con la prudencia que tú sabes, simplemente como información, sí. Pero hay informaciones, bueno, que tú has accedido a ellas, que cuentan, que dicen que si faltaba algo, había habido o espiritismo o ouija en este entorno, vamos a decirlo así simplemente. Sí, tengo noticias que a raíz de las muertes de personas tan jóvenes que sucedieron en el Pantano del Pintado, una de las familias hicieron unas sesiones de ouija. Te puedo decir que, bueno, sé hasta lo que se dijo en esa ouija. Y se hizo un grupo de personas y la comunicación dolió mucho. Si me permite, Iker, quería añadir, porque ahora que estamos hablando de este elemento de la muerte vinculado a la finca El Valle, yo es que creo que desde siempre, en ese punto concreto, se ha dado importancia a lo funerario. De ahí los enterramientos humanos que se encontraron en el interior de la finca y que con tanto cuidado siempre ha tenido la familia de guardar como en secreto. Una cosa más, hablábamos de una serie de grupúsculos o de personas bajo el paraguas del fenómeno ovni o del fenómeno espírita o del fenómeno del contacto con los ángeles, se ha llegado a decir, sí. Que acudían a esa zona. ¿Se puede llegar a saber algo más de estos grupos? ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Cuándo dejaron de hacerlo? Pues hemos estado hablando con personas de allí del pueblo y era muy común en aquellos años que bueno, pues se fuera a buscar a las luces. Lo hemos visto varios testimonios, incluso en el cementerio. En el cementerio era un enclave del pueblo en el que se buscaban esas grandes luces que llamaban mucho la atención a los vecinos y que incluso les provocaba esa mezcla de miedo y de excitación para lograr encontrarlas. Y otro enclave, que es lo que comentabais antes, el embalse. Elemento principal de esta historia, grupos de sectas, grupos de gente que se reunía a las orillas del pantano y que soltaban coronas de flores esperando que esos objetos, e incluso, bueno, pues como tú decías, ángeles, espíritus, se pusieran en contacto con ellos. Bueno, pues lo que haremos será proseguir en la investigación, intentar tener más testimonios. Nos llegan noticias, no podemos decir más, de puntos concretos, incluso inmuebles de la zona donde parece que ocurren cosas, y lo que haremos será seguir informando periodísticamente y seguir mostrando los documentos del misterio para que todos ustedes opinen libremente. Carlos, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Y Pepe Ortiz, hasta la próxima investigación, amigo. Así es, seguiremos investigando porque hay muchas cosas en cartera. Claro que sí. Pepe, gracias por tu ayuda. Muchas gracias. Gracias. Y quizá también haya algo de maldición en el siguiente objetivo de nuestro próximo viaje. Es una barriada o una pequeña aldea o alquería, pónganle ustedes el nombre, que se fundó como La Estrella y que está en pleno corazón del Maestrazgo, zona ya de por sí telúrica, mágica, poderosa, ancestral, arcaica. Ya saben que nos gusta explorar esta España desconocida, esta España que se muere poco a poco de alguna forma y que nos sentimos casi con la necesidad, la misión de rescatar muchas historias, muchos saberes, muchas raíces antiguas para trasladarlas, resucitarlas a través de los medios de comunicación. Creo que es una buena labor. Si hace apenas 7 días vagábamos por la comarca de la Arlanza en busca de los ensalmos para brujas y males de ojo, en esta semana, en este lugar, vean qué nombre, Barrio de la Estrella, nos encontraremos con luces y sombras. Uno de esos lugares que fue fundado por una aparición a raíz de un fenómeno misterioso interpretado de una forma religiosa, se funda ese lugar y después dicen que, de alguna forma, destruido por cuestiones que tienen que ver con pactos diabólicos. Curioso contraste, la doble cara eterna de los enigmas y el misterio. Con Nacho Ares nos montamos en el todoterreno y viajamos a descubrir una de esas porciones de nuestro país que estoy seguro la inmensa mayoría desconocíamos, el Barrio de la Estrella. El Barrio de la Estrella, junto al pueblo turolense de Mosqueruela, en pleno corazón del Maestrazgo,
es hoy un espacio sagrado en donde el mito acaricia la realidad con la yema de los dedos. Allí se esconden secretos ancestrales que, leyenda a leyenda, han ido construyendo uno de los espacios mágicos más sombríos de la península ibérica. Aquí cazaron hombres hace miles de años, tal y como ha quedado constancia en los abrigos rocosos que rodean a la estrella. Dibujos de arqueros cazando seres invisibles recuerdan antiguos rituales de magia y superstición. Por estos caminos del maestrazgo anduvieron también numerosas órdenes militares, fundando santuarios con los que continuaban una misteriosa tradición atávica. Los templarios se asentaron aquí por dos razones principales, porque era un muy importante bastión militar y por estas energías que les atrayeron y comprendieron que era un lugar importante. El maestrazgo esconde además algunas de las historias más oscuras de nuestro pasado, que poco a poco se han ido perdiendo en el recuerdo. El peirón de la Virgen de la Estrella, antiguo hito de marcación que ayudaba al caminante en los días de densa niebla, es hoy el punto de inicio de un sendero, de un tortuoso camino que conduce hasta el objetivo principal de este reportaje: llegar a un lugar en donde sucedieron hechos extraños e insólitos, el barrio de la Estrella. Descendiendo hasta las profundidades del barranco del río Monleón por un camino imposible, alcanzamos el barrio de la Estrella. El reducido grupo de casas que lo forman fueron construidas a la sombra de una aparición mariana acaecida en la Edad Media. La Virgen de la Estrella se apareció en una fuente que se llama la Canaleta, término de Mosqueruela. Y se la encontró un pastor y se la llevó, y a los 2 kilómetros que se la llevó se la dejó en el suelo y se durmió el pastor, y a la que se despertó la Virgen ya no estaba. Y entonces fue y dio cuenta a Mosqueruela y se la subieron a Mosqueruela. Y a los 15 días la Virgen otra vez donde se la habían encontrado. Y es cuando lo hicieron esto aquí a la Estrella. Hoy solamente viven en la Estrella 2 personas, verdaderos ermitaños, testigos mudos de un pasado ligado a historias de hambre y miseria. Un lugar en el que la mayor de las desgracias golpeó con todas sus fuerzas, dejando honda huella en el recuerdo de toda la comarca. El 9 de octubre del año 1883 es una fecha ciega en la historia de Mosqueruela. A este antiguo despacho del alcalde llegaron varios vecinos avisando de la terrible catástrofe que se acababa de producir en el barrio de la Estrella. Llevaban vendas, hilos para poder asistir a los heridos. Tuvieron que bajar, se desplazaron a la Estrella y tuvieron que bajar por la vereda del río, por la orilla, porque el camino directo estaba cortado. Porque el río normalmente está seco, pero ese día llevaba sobre 7-8 metros de altura y se llevaba todo al paso. Vamos, llevaba encinas, pinos enormes, de todo. Cuando llegaron a la Estrella vieron todo lo que había pasado, vamos, una catástrofe. El agua bajó de la montaña, porque se ve que hacía 2 semanas o 3 que llovía día y noche. Y después, una noche, allá a las 12 o 1 de la noche, hizo una trompa de agua que cayeron a lo mejor 200 o 300 litros de agua en 1 hora y la arrastró y se llevó 17 casas y 26 personas muertas. No había pasado nunca eso y llovió pues 15 días, noche y día y a veces por allá arriba puede ir un camión por todo porque no hay rocas como aquí abajo y ya ves tanta agua pasar por ahí y las casas estaban ahí y se lo llevó todo y era de noche cuando pasó. Nadie pudo explicarse por qué la Virgen no intercedió, ayudando a sus vecinos ante la llegada de tan funesto diluvio. La búsqueda de una explicación a la tragedia hizo aflorar de nuevo la aparición de toda clase de maleficios y encantamientos, ya casi olvidados. En aquel lugar, que lo llamaban la paridera del rey, porque dicen que también algunas mujeres de Aldacuna las llevaban allí cuando estaban embarazadas y no tocaba que estuviesen embarazadas. Entonces cuentan que una de esas damas de alta cuna o de la nobleza hizo un pacto con el diablo para que no le quitaran el hijo, ¿vale? Entonces, cuando una vez le quitaron el hijo,
Dicen que la Virgen intentó interceder, pero ella ya había hecho el pacto con el diablo y el diablo, en señal de ese pacto, lanzó la riada sobre el poblado de la Estrella. Al caer la noche, aún podemos sentir la presencia de los fantasmas que pululan por las calles de la Estrella. 130 años después de la catástrofe, las huellas de la desgracia aún son visibles. Sus dos únicos vecinos, resignados, luchan de una manera feroz por no perder sus raíces. La vida es dura porque como está esto tan aislado de los sitios y ahora como el tiempo no acompaña, pues si siembras algo no coges nada. Es muy pobre, tenemos ahí piedras y aunque se sembraba pues no se cogía nada. Cuando había 4 o 5 de familia, pues hambre se pasaba. Mi madre mismo se quitaba el pan de ella y me lo daba a mí para ir a guardar las ovejas. El barrio de la Estrella, tachado por más de un escritor como pueblo maldito, mantiene en nuestros días el oscuro semblante dejado por la catástrofe. Como si fuera el testimonio de un profeta agorero, hoy podrían repetirse las palabras que dejó escritas el secretario del ayuntamiento de aquel desdichado día de 1883. Allí no se ve hoy más que ruinas, desolación, llanto, terror, la muerte. Nuestro propósito era acercarnos a los trazos ocultos o secretos de la historia. Y quiero agradecerles su apoyo y la aceptación de esta sección, que en el fondo es un cambio de ritmo y una profundización en cosas que nos pueden permitir en el futuro aprender de esos grandes iconos, que todos tienen cosas que no se contaron, o se contaron poco. ¿Quién rastrea? ¿Quién busca? ¿Quién trae aquí todo ese material maravilloso? Ya lo saben, Javier Sierra. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Y además el personaje que tenemos hoy esta noche es importante por lo cercano, por lo conocido quizás, pero también hizo cosas que van a sorprender muchísimo a nuestro público. Importante, conocido, pero como todos los personajes que desfilan por esta sección, con una faceta oculta o poco subrayada, quizá porque, en fin, se escapa de la ortodoxia. Es el caso de Salvador Dalí. Salvador Dalí está vinculado al misterio y a lo sobrenatural prácticamente desde que nace. Lo hace en 1904 y un año antes había fallecido en su casa un hermano que había recibido también el nombre de Salvador. Los padres se quedaron muy tocados con aquel fallecimiento y al joven Salvador Dalí, al segundo Salvador de la dinastía, le atribuyeron inmediatamente, en fin, la personalidad del hermano difunto. Pensaron que era una reencarnación de ese otro niño. Lo vistieron con sus ropas, le dieron los juguetes del hermano muerto, le metieron en la misma habitación, en la misma cama, entre las mismas sábanas que el que acababa de desaparecer. Y aquello le condicionó. Le condicionó durante toda su vida hasta el punto de que al nacer en Figueres, en una zona del Ampurdán, rodeado de historias de brujas, de tradiciones vinculadas con lo sobrenatural, terminó incluso obsesionado con esta historia y comenzó a dibujar para ilustrar cuentos de brujas. Eso poca gente lo sabe. El primer libro en el que participa Salvador Dalí, con 20 años, se publica en 1924. Es el de un compañero de instituto, Carles Fallés de Climent. Y es este libro, Las brujas de Llers. Un libro inencontrable en el que en sus páginas podemos ver desconcertantes dibujos de brujas saliendo de plantas, de paisajes vinculados con lo sobrenatural. Son trazos que ya avanzan lo que va a ser, en fin, el genio que estará detrás de este personaje. Y si es poco conocida la existencia de este libro y de estos dibujos sobre brujería de Salvador Dalí, aún lo es menos la influencia que tuvo en Salvador una bruja real. Se llamaba Lidia Nogués, hija de la Sabana, una bruja del Ampurdán que decían que podía transformarse en cualquier animal, merodear a sus víctimas, envenenarlas o, por el contrario, salvarles la vida. Esa bruja, Lidia Nogués, acompañó
tanto a Salvador como a Gala, su esposa, durante toda su vida. Y algunos creen que fue la verdadera inspiradora del método paranoico crítico que, en fin, presidiría toda la obra de este genio. Hay muchas facetas oscuras en la vinculación de esta bruja con Salvador, hasta el punto de que algunos cuadros hoy perdidos del genio de Figueres estaban entroncados con esta mujer de la que se conoce relativamente poco. Lidia Nogués merecería estar entre las musas de Dalí, igual que lo estuvo Gala. De hecho, la casa en la que se retiró Salvador con su esposa era una choza, una casa de costa que había pertenecido a esta bruja, y la influencia se dejaría notar incluso en sus escritos. En su Vida secreta, que fue la autobiografía de Salvador Dalí, reconoce la enorme influencia que esta bruja, hija de brujas, que además vivió una experiencia que lo marcó profundamente en vida, ejerció sobre su existencia. Esa experiencia que le marcó, Iker, incluso a mí, viéndola con la perspectiva de los años, me sigue conmoviendo. La madre de Lidia Nogués, la Sabana, la bruja madre o inicio de esta generación de brujas, murió casi como morían las brujas en el mundo antiguo, en la Edad Media. Murió en un incendio entre llamas. Se acusó del incendio de la casa en la que pereció a su marido, es decir, a su padre, al padre de Lidia, que tras ser liberado por falta de pruebas terminó suicidándose 3 días después en la casa familiar. Fue tal el shock que se generó en Figueres que Dalí, conmocionado por lo que le había sucedido a su amiga, se encerró durante una semana, casi sin comer ni beber nada, en su estudio, en su habitación, y de allí emergió el Salvador Dalí que hoy conocemos, a raíz del desastre vinculado con una saga de brujas. Algo, en fin, prácticamente desconocido. Pongan ustedes ahora el adjetivo al fragmento de historia que trae Javier Sierra, y estoy seguro que de inmediato una figura tan popular, incluso para los que no gozan del arte, tan conocida, tan iconográfica, cobra nuevos bríos. Vaya historia, brujería, ese niño heredero de un niño anterior que ha desaparecido. En fin, yo creo que es el ejemplo vivo de lo que pretende esta sección. Salvador Dalí, ni más ni menos. Ahora la cuestión es, ¿quién vendrá en la próxima sección de Javier Sierra? Pues de momento, secreto sobre eso. Javier, lo digo siempre, un honor. Gracias, amigo. Hasta pronto. Seguimos con más cuestiones. En este caso, cuestiones que no tienen que ver con pinceladas, sino con fotografías. El terremoto del 12 de mayo del año 2011 de Lorca nos sigue dando sorpresas porque nos siguen llegando imágenes, además de lo más curiosas. En este caso, David nos enviaba esta imagen tomada en su vivienda. Justo acaba de ocurrir el terremoto y hace varias fotografías. Aquí vemos cómo están resquebrajados, por ejemplo, el techo. Ahí lo tenemos. Gran parte de este se ha caído, se ha desmoronado. Vemos por el suelo también varios restos. Pero con lo que no contaba nuestro amigo es con que captara una imagen extraña. Fíjense ahí atrás. Parece que hay alguien, ¿verdad?, agazapado. Incluso que está cubierto como una especie de sábana. Vamos a ampliarlo porque a mí me ha parecido una persona que lo estaba pasando mal, que estaba llorando, que estaba como agazapado con los brazos, como protegiéndose. No sabemos si del terremoto que acababa de ocurrir. Pues nada de eso ha pasado, según los análisis de Guillermo León, aunque la foto es bien inquietante. Se ve que por los desperfectos que ha sufrido la vivienda, pues se ha creado un efecto óptico que parece de verdad que hay alguien ahí, lo que nosotros llamaríamos pareidolia, como ya saben ustedes. Pues en este caso una de esas pareidolias, pero que nos da cierto respeto. Y nos vamos con otro amigo. Vamos con otra fotografía, en este caso José María, y un lugar enigmático ya de por sí. La Casa de América, el Palacio de Linares antiguamente, ahí lo tenemos. Y los amantes del misterio, como nuestro amigo José María, pues hacen fotografías a este edificio, que por otra parte es, ya lo ven, muy bonito, pero en una de las ventanas, como a veces ocurre, salen sorpresas. ¿Había alguien dentro del Palacio de Linares? ¿Está observando a nuestro amigo? ¿Ven la imagen? Parece como una cabeza, ¿verdad?,
unos grandes ojos oscuros. Ahí lo tenemos. Y ahí vamos a ampliarla con este color porque aquí sí que se ve perfectamente. Que obtiene un tono un poco cadavérico, ¿verdad? Esas cuencas vacías, ese cráneo pelado. ¿Qué podía ser? De nuevo Guillermo nos dice que o bien es un reflejo de algo o puede ser algún anuncio que haya quedado de esta forma al hacer la fotografía, o que verdaderamente sea algo raro, porque ya sabemos la leyenda de este palacio. Aunque un niño, ¿qué es lo que dice una niña? ¿Qué es lo que se aparece por los pasillos o incluso bailando por esos grandes salones? Pues no tiene pinta de ser. Pero bueno, si ustedes van a la Casa de América, si van a cualquier otro sitio, si viajan a algún país exótico, si nos quieren enviar fotografías que tengan algo extraño, ya saben que hay dos vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Cuando el misterio aparece, da la impresión de que todo nuestro mundo, nuestra lógica, las estructuras con las que diseñamos nuestra realidad se resquebrajan, estallan en mil pedazos y se nos queda una cara de perplejidad que es muy especial. Se ve enseguida en los testigos que cuentan cosas auténticas, se ve esa especie de impotencia ante lo que no esperábamos. Es curioso porque recientemente, en una investigación que estamos llevando a cabo, hemos tenido esa sensación de estar casi tocando el misterio en directo, en vivo, en el momento en que se está produciendo. Les contaremos todo esto, con toda la información, todas las imágenes, todos los análisis y ojalá llegando a un buen puerto, al de la resolución. Pero mientras tanto tengo que decirles que eso de quedarse absolutamente patidifuso ha ocurrido. Y es muy curioso porque tengo buenos amigos muy escépticos, como mi querido colega Enrique Chatarra, de Álava, que es un hombre, bueno, como un témpano de hielo. Un hombre que se ha aproximado al misterio durante años, ha hecho libros muy interesantes que yo les recomiendo y siempre absolutamente estoico. Vamos, nunca le he visto perder la compostura, pero hace tan solo unos días, en esta investigación que les cuento, empezaron a pasar una serie de cosas en un domicilio. Y no era ningún palacio viejo con telarañas, no, era una casa normal y corriente, en Miranda de Ebro. Conectamos por la radio y empezaron a ocurrir una serie de fenómenos que ustedes verán. Y en este caso se tengo que decir que verán, porque es que se han grabado. Conecté con mi amigo Enrique, esperando encontrarme, pues, ese aplomo, esa tranquilidad, esa distancia. Sabrá perdonarme mi colega, pero estaba prácticamente tembloroso, desconcertado, con esa perplejidad increíble. Podemos construirnos una lógica, incluso separarnos del misterio, pensar que nunca nos va a alcanzar, pero cuando llega, ¡pum!, su mazazo es tremendo y no se parece a nada. Entonces, por eso, cuando entrevistamos a personas que nos transmiten eso mismo, a quienes los hemos vivido, a quienes hemos sentido alguna vez esa proximidad de lo increíble, comprendemos de inmediato. Nos enganchamos de inmediato a su mente. Sabemos que lo que cuentan tiene algo o mucho de verdad. Quizá para quien nunca se ha topado con lo insólito, pues sea más complejo. Les contaré que yo he sentido en varias ocasiones, no muchas hay que decirlo, esa sensación de encontrarme ante un mundo absolutamente inesperado. Hace poco, en este mismo programa, hace apenas un par de semanas, les hablábamos de una historia de un caballo, ¿recuerdan? Una historia de un palacio en Lorca y nuestro compañero Paco Pérez Caballero afirmaba que incluso conserjes, personas diferentes, escuchaban los cascos del caballo subiendo por esa antiquísima pasarela de peldaños de piedra. Suena absurdo, ¿verdad? Suena delirante, pero lo contaban con mucho susto. Y haciendo esa entrevista, yo recordé que había vivido alguna experiencia muy similar y que me impresionó. Fue de esas primeras veces que en la más profunda juventud uno se despoja de todo lo lógico y siente terror y una mezcla de decir, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Y por qué me atrae todo esto cuando esto da escalofríos? Y me prometí a mí mismo contárselo a ustedes como una de esas confidencias que nos trasladamos en estas últimas páginas del programa.
Estaba yo en la zona sur de Madrid con un compañero. Nos habían llamado porque también una casa que había sido palacio, también con una especie de marqués o de conde o alguien noble que a su vez también había, hay que decirlo, maltratado o aniquilado, asesinado a otras personas, ocurrían fenómenos difíciles de catalogar. Había un gran pozo, un pozo tremendo, se bajaba por una especie de escalera de caracol, iba muy profundo en la tierra y la oscuridad era completa. Decían que ahí se oían sonidos. Alguien había querido incluso escuchar los ecos de los lamentos de las muchas doncellas arrojadas al vacío. Bueno, no sé qué ocurrió, pero mi compañero se quedó arriba en el exterior y yo no anduve muy ducho y me quedé abajo en la oscuridad completa, grabando, intentando cazar las tan traídas y llevadas y polémicas psicofonías. Y cuando me quedé a oscuras, solo con el piloto rojo de la vieja grabadora, ahí abajo, sí que sentí ciertas cosas. Pero bueno, no quise interpretarlas. Se me ocurrió algo que es fatal, que es rebobinar y escuchar la grabación sin salir al exterior, ahí abajo, con toda la escalera de cientos de peldaños de caracol hasta el exterior. Les aseguro que lo hice en tiempo récord, porque en aquella grabación se escuchaban, y no he podido darle solución, algo parecido a cascos de caballos e incluso a relinchos de caballos. Quizá había caballos en el exterior, muy lejos, y se filtraron a través de la tierra. Yo no lo sé, pero coincidía con la leyenda, con la historia, con lo que me habían contado. Y les aseguro que el miedo, el terror, corriendo por esas escaleras, tropezando varias veces, en plena oscuridad como la boca del lobo, no lo olvidaré nunca. Fue como un bautismo de fuego. Fue quizá la primera vez o de las primeras en que me dije, ¿qué demonios hago yo aquí? Y ya ven, algo debe tener el misterio, porque 20 años después, aquí seguimos. Algo que repele por lo incomprensible, pero que atrae como un anzuelo de una forma fascinante. Espero que el misterio consigan ustedes exactamente lo mismo, esa extraña y maravillosa dualidad.